¿Qué tal? Soy Juan José Arias, director técnico del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, de la Secretaría de Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán. En esta ocasión los saludo con muchísimo gusto desde una de las salas de historia del Gran Museo, porque desde aquí vamos a tener una charla muy interesante en donde vamos a tocar temas que sin duda le van a resultar convenientes para todo este acervo cultural que es necesario que todos tengamos. Vamos a tocar un tema muy relacionado con estos elementos que han tenido un antecedente prehispánico, que ha tenido también durante toda su historia algún cambio de contexto o de reinterpretación y que finalmente los encontramos de manera ordinaria en nuestra vida actual. Para esto está con nosotros el licenciado Ángel Gutiérrez Romero, que nos va a hablar precisamente de estos temas y dentro de otros que iremos desarrollando en el transcurso de la entrevista o de esta conversación. Quisiera antes, maestro, además de licenciado en Historia, maestro en Antropología, en Ciencias Antropológicas, qué gusto que está aquí en esta primera entrevista. Quisiera que nos platicara, para empezar esta conversación, del contexto en el que estamos ahorita. O sea, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es lo que nos acompaña en la parte de atrás de este escenario? Claro que sí, arquitecto, muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, efectivamente, ¿verdad? Tenemos de fondo en esta sala del museo, pues esta recreación, ¿verdad? De una de las joyas arquitectónicas de Yucatán, sin duda alguna, que es el convento de Santo Domingo de Guayma, ¿verdad? Es un edificio que definitivamente destaca entre todos los demás de la arquitectura religiosa yucateca por sus características arquitectónicas, ¿no? Es una iglesia restaurada más o menos hace algunos años, que bueno, es una interesante muestra de este arte, digamos, mudéjar, una modalidad del arte mudéjar que se desarrolló en Yucatán, ¿verdad? Es un conjunto realmente impresionante, ¿verdad? El convento de Santo Domingo, y que bueno, definitivamente en esta recreación que tenemos en el museo, pues nos da una pequeña evocación, podríamos decir, ¿no? Que nos invita a conocer un poco más de este patrimonio cultural y arquitectónico de Yucatán. Bueno, está acompañado el conjunto, ¿verdad? De un sitial, ¿verdad? Precisamente recreando esta presencia, ¿verdad? Esta presencia que durante 3 siglos formó parte importante de Yucatán y que es un elemento fundamental también del Yucatán actual, que es la presencia hispana con sus diversos elementos simbólicos, con sus diversos elementos de mostrar el poder real, ¿verdad? En esta lejana provincia de Yucatán. Ahí vemos el águila bicéfala que corona, digamos, la puerta de este conjunto arquitectónico y que bueno, pues aquí tenemos esta evocación. Muchísimas gracias, maestro. Para iniciar el tema para el que estamos convocados en esta ocasión, quisiera comentar primero que, pues bueno, aquí en esta región del sureste del país, se han retomado muchos elementos ligados a la naturaleza. Dentro de estos, a mí de manera muy personal, me ha llamado mucho la atención la presencia de la ceiba. Esta ceiba que, pues bueno, ya nos lo comentarás, pero que sabemos que finalmente para estas comunidades mayas, para la cultura maya, era un elemento integrador del hombre con el inframundo y con el supramundo. Este elemento tan importante para los mayas, después de la colonia, se fue reinterpretando para convertirse en la Cruz Verde. Y se me hace una situación muy, muy interesante porque eso le ha permitido trascender en el tiempo. Digo, es tan importante que el lugar en el que estamos ahora tiene la referencia también de la ceiba maya. Lugar sagrado en donde, pues bueno, también la gente tenía la posibilidad de compartir su tiempo y de finalmente también estar ligado a todas estas situaciones por las que el hombre puede crecer o no, ¿no? Entonces, además de la ceiba, también hay otros elementos ligados al entorno natural que yo supongo, ya me lo dirás, están ligados también a los ciclos de la vida. ¿Qué nos puedes decir de estos elementos y cuáles son los más representativos? Sí, bueno, definitivamente es algo muy interesante porque en este punto pues podemos ver de hecho un marco universal, ¿verdad? Pues de manera específica podemos enfocarnos, lo haremos en un momento, en la cultura maya, pero que se inserta, digamos, en este marco del hombre, ¿verdad? En este marco general, podríamos decir, de estos elementos, como bien comenta arquitecto, que han sido venerados o que a través de ellos se ha interpretado el universo,
no solamente para la cultura maya, sino para diversas culturas a lo largo de las épocas, ¿no? Y bueno, precisamente podríamos decir que la primer gran referencia religiosa, ¿verdad? O de culto que hay en las culturas, pues evidentemente se toma de la naturaleza, ¿no? En este caso, en el caso concreto de la ceiba que se menciona, pues es este culto en general al árbol, ¿no? Al árbol sagrado, ¿verdad? Se me hace muy interesante, sobre todo para nuestra época, ¿verdad? Quizá deberíamos revisar un poco esta veneración a los árboles que son tan importantes. Pero bueno, así como está el árbol, del cual vamos a hablar más a detalle, pues hay otros elementos, ¿no? Entre ellos podríamos decir, por ejemplo, la piedra, ¿no? La piedra es uno de los primeros elementos, ¿verdad?, a los cuales se le rinde culto. Desde luego nos referimos al ámbito maya, pero podemos pensar en un ámbito general, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la mezquita de la Roca en Jerusalén, ¿no? Que es un ejemplo bastante interesante de este culto a las piedras, ¿verdad? Donde convergen además diversas, digamos, religiones, diversos puntos de vista e interpretaciones del cosmos, pero que también vemos elementos de veneración a las piedras, ¿no? Pues hay un caso muy concreto en Yucatán, que es justamente el culto a la Cruz Tun, a la Santísima Cruz Tun de Xoquén, ¿verdad? De la cruz de piedra, pero que también, por ejemplo, forman parte de estos paisajes o de estos elementos religiosos, por ejemplo, con los sastún, ¿no? Que son estas piedras adivinatorias que se utilizan por los sacerdotes mayas. ¿Cuáles son las cualidades o los atributos que la piedra tiene y que han sido reconocidos, por ejemplo, en tiempos prehispánicos? O sea, ¿por qué la piedra, bueno, además de que, bueno, era un elemento que arquitectónicamente pues, era indispensable en esta y en muchas regiones de Mesoamérica, pero ¿cuáles otros valores simbólicos se encontraban en la piedra? Pues de manera general es precisamente como esta unidad, ¿verdad? Como estas características, desde luego, de dureza, ¿no? Que es también un símbolo de poder, una manifestación del poder de las divinidades, y de algún modo de la inmutabilidad también, ¿no? Y la permanencia, ¿no? La permanencia, exactamente. También, ¿verdad? Digamos, más allá de cultos específicos como el que hemos mencionado, también las piedras o ciertas piedras en general, pues son a veces marcadores territoriales, ¿verdad? Esto lo encontramos por los caminos, ¿verdad? Por los montes de Yucatán. De repente encontramos pequeños montículos o pequeñas piedras en particular que demarcan una jurisdicción, una propiedad, exacto, o los límites de alguna población, ¿verdad? ¿Eso se sigue haciendo todavía? Se sigue marcando los territorios en algunos lugares de la región. Sí, efectivamente las piedras siguen siendo puntos de referencia, ¿no? Igual que árboles de repente, ¿no? Por ejemplo, en documentación de la época colonial, es muy bonito ver estos pequeños croquis, ¿no? Donde una piedra o un árbol, etcétera, sirven de referencias para demarcar milpas, para demarcar parcelas, etcétera. Sí, y además del valor simbólico que ya nos comentaste, ¿qué otro tipo? Bueno, sabemos que también del uso prehispánico al uso colonial y de tiempos posteriores pues también ha ido cambiando, ¿no? Pero dentro de estos también elementos simbólicos, ¿qué otros encontramos? Por ejemplo, en el área de Occidente hay un reconocimiento muy importante por las tumbas de Tiro, su forma, y están ligados al origen de la vida, pero también están ligados a la muerte. Aquí, ¿qué otro tipo de elementos podemos encontrar en la naturaleza que sigan teniendo este tipo de reconocimientos o de lecturas? Pues sí, ¿verdad? También relacionado con la piedra, pues está también la montaña, ¿no? La montaña o el monte sagrado, ¿verdad? Pues de manera general toda pirámide, ¿verdad? Con sus diversas formas, en diversas culturas, evoca precisamente la montaña sagrada, ¿no? Sagrado, sí. Exactamente. Desde luego con este sentido de ascensión o ascensional, como el lugar donde habitan las deidades, ¿verdad? Y es algo que pues sigue vigente en muchos sentidos y que es uno de los elementos que precisamente con la llegada del cristianismo pues se reinterpreta, ¿no? De algún modo, quizá más adelante podemos hablar sobre este punto, pero pues otro de los elementos también interesantes que también está presente en diversas culturas es el sentido de la cueva o de la caverna, también como este lugar un poquito, digamos, ambivalente, ¿verdad? Que es tanto el origen de la vida como la entrada al inframundo o la entrada al mundo de los muertos, etcétera. Las cuevas, pues, son lugares de veneración, para la cultura maya, desde luego, pero también para otras concepciones. Si vemos, por ejemplo, el pensamiento judeocristiano,
pues elementos o momentos importantes tienen lugar en cuevas, ¿no? Pensamos, pues según la tradición, ¿verdad? Cristo mismo nace en una cueva, ¿no? Que es justamente este valor simbólico del lugar donde surge la vida, y también es sepultado en una cueva, ¿no? Como el lugar también de entrada hacia el inframundo. Y bueno, en el ámbito yucateco, maya yucateco, pues también, ¿verdad? Es muy frecuente en la tradición oral de cada poblado, etcétera, encontrar, digamos, concepciones mágicas o concepciones religiosas en torno a cenotes, en torno a cavernas, a cuevas, como estos lugares, además, donde también se manifiesta, digamos, lo religioso. Es muy frecuente escuchar relatos sobre la aparición, por ejemplo, de determinada imagen religiosa, ¿no? de determinada imagen de la Virgen o de los santos, que fueron encontrados en las cuevas o en los cenotes, ¿no? Desde luego, por ahí hay muchas de estas, desde luego, parten de digamos, una concepción que se pierde en el tiempo. Otras están un poco más documentadas, y es precisamente que durante, digamos, momentos de persecución de las prácticas religiosas, muchas imágenes fueron ocultadas en cuevas, ¿no? Para resguardarlas y ponerlas a salvo, imágenes religiosas, y pasados algunos años, pues la población encontraba, ¿no? O volvía a ubicar estas imágenes, y de ahí se van formando todas estas, digamos, tradiciones milagrosas, tradiciones míticas en torno a imágenes y demás. ¿Hay algún tipo de reconocimiento sobre estos sitios que pudieran ser venerados o sitios sagrados que haya quedado documentado? Es decir, por ahí tengo la referencia del Chilam Balam, que es un documento muy importante para la región y para la cultura maya, que precisamente tiene información muy importante sobre el tema. Bueno, sí, desde luego la cultura maya desarrolla un importante, digamos, corpus de conocimiento, tanto mitológico, cosmogónico, etcétera. Precisamente, pues el Popol Vuh, ¿verdad? Es considerado como uno de los libros religiosos más importantes de la cultura maya, religiosos y también históricos, ¿verdad? Y justo los libros del Chilam Balam también, que tienen un carácter adivinatorio o profético en buena medida, donde precisamente se mencionan algunos de estos elementos de la naturaleza que como entes de veneración, ¿no? El Chilam Balam de Chumayel, por ejemplo, hace la mención de las ceibas madres, ¿no? De estos árboles que en los 4 puntos cardinales, digamos, sostienen o sustentan el universo, exactamente. Y pues desde luego, creo que más en la tradición oral, existen estas creencias en torno a estos lugares de veneración, ¿no? Ahora, regresando al tema de la montaña, es muy frecuente que de repente en algunas zonas arqueológicas veamos a los diferentes monumentos, a todos estos basamentos piramidales, siempre con una referencia de un cerro que pudiera ser el sagrado, ¿no? Hay muchas historias también relacionadas con la arqueología del Altiplano Central, por ejemplo, el lugar en donde vivía el Acuatlicue cuando recibió del cielo el plumaje divino por el que salió embarazada, y también fue en una montaña en donde fue el pleito con la Coyolxauhqui y sus hermanos guerreros. En fin, creo que sí, estas culturas han estado rodeadas de este tipo de elementos, cargando siempre un valor simbólico, una fuerza simbólica muy fuerte, y aparte muy representativa, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos en Teotihuacán y hay una referencia del Cerro de la Estrella por atrás, que si uno los ve y los compara, pueden tener casi el mismo perfil. De repente te vas al occidente y encontramos pirámides que tienen, por ejemplo, en el fondo la referencia y casi el perfil dibujado del volcán de Colima, por así decirlo. Y así en muchas regiones. Pero ¿qué pasa aquí, en esta planicie, en donde la montaña pues, prácticamente no existe? O sea, por ejemplo, aquí de dónde se retoma este valor simbólico, o de qué manera le damos este tipo de referencias a las pirámides o basamentos piramidales de la región en esta parte norte de la zona maya. Sí, claro. Bueno, propiamente la parte norte o de la península, de la parte norte de la península de Yucatán, pues hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que pues muchos de estos elementos, ¿no?, muchos de los sitios arqueológicos, pues corresponden a periodos donde ya hay, digamos, una influencia de otras civilizaciones indígenas, ¿no? Entonces, pues muchos de esos conceptos
de algún modo son pues importados, ¿verdad? Y se recrean. Es muy interesante lo que comenta, que propiamente pues la montaña, ¿verdad? No es un referente en el paisaje yucateco, que es una planicie. Sí, desde luego, en la zona, digamos, sur, ¿no? Guatemala, etcétera, donde sí hay más pues referencias, Ajá, ¿verdad? Físicas. Exactamente. Pero me parece que muchas de estas referencias, ya más bien míticas, simbólicas, etcétera, pues son tomadas de algún modo o de otras civilizaciones, o son reinterpretadas de algún modo, ¿no? Y ahora, pasándonos a los cenotes, que si bien es cierto, aquí no hay mucha montaña y no tenemos esa referencia, bueno, también existen otro tipo de elementos naturales que no existen en ningún otro lugar de la antigua Mesoamérica más que en esta región del norte. El cenote, pues bueno, ha sido también retomado como este elemento ritual en donde suceden muchas cosas. ¿Sí? Donde, bueno, tal vez haya referencias inmediatas en donde nos damos cuenta de que, pues, efectivamente, pues ya se ha demostrado que eran lugares no solamente que estaban ligados con el inframundo, sino que también eran lugares en donde se depositaban productos de sacrificio. ¿Sí? Sobre esto, ¿qué nos puedes ampliar? Sí, bueno, definitivamente, ¿no? Pues la presencia del agua, ¿no? Del manantial, el río, etcétera, es vital para el desarrollo de una ciudad, de una civilización. En el caso yucateco o maya yucateco, precisamente en la región de los Chenes, ¿no? Pues el cenote es ese punto indispensable y de referencia para la fundación de poblados, etcétera, que posteriormente, ¿verdad? Cuando se fundan los pueblos coloniales y demás, también hay un cenote en el centro, un cenote cercano. Y sí, como estos lugares, ¿no? de ofrenda, ¿no? De estas, ya hemos mencionado, estas como entradas, ¿no? Al inframundo, estos lugares donde se depositan pues bienes o incluso sacrificios humanos. Tenemos pues el ejemplo desde luego más emblemático y muy conocido, que es pues del cenote sagrado de Chichén Itzá, ¿no? Como este espacio donde se rinde culto y se sacrifica. Pero bueno, también, ¿verdad? Creo que muchos de estos elementos siguen también relacionados con la tradición oral que se ha transmitido, ¿no? Y pues por supuesto el cenote sigue siendo en muchos poblados de Yucatán, pues este lugar reverenciado también, ¿verdad? Hay cosas que a veces no están tan escritas, pero si uno visita un cenote, ¿verdad? Pues escucha muchas leyendas, ¿no? En torno a, pues, por ejemplo, del famoso guardián del cenote, ¿no? Que cada cenote o cada cueva tiene pues un guardián que suele ser una serpiente, ¿verdad? O digamos un espíritu protector, ¿no? Que habita el cenote, que de algún modo pues estas concepciones digamos religiosas o míticas en torno a estos espacios naturales pues siguen estando presentes, ¿no? Y ahora, retomando el tema de la ceiba, ¿en qué momento pasamos del símbolo de la ceiba, viene la conquista, viene la colonia, y de qué manera o por qué o cuál es la justificación para retomar los atributos de la ceiba para ligarlos directamente con otro culto, ahora con el culto cristiano, y convertirla en una cruz verde? Sí, pues bueno, es también otro de los elementos, es una muestra muy clara de este sincretismo religioso que se da a lo largo de bastante tiempo. Mencionábamos la montaña hace un rato, ¿verdad? Y por ahí se nos fue mencionar que precisamente pues conocemos muy bien muchos ejemplos de estas antiguas pirámides como lugares santuarios, ¿no? Estos lugares donde se asciende, que fueron precisamente reutilizados, ¿no? O se aprovechó esa carga simbólica por parte de los conquistadores o de los evangelizadores para generar nuevos santuarios, digamos, sobre estas montañas, sobre estas pirámides. Entonces, darles una reinterpretación. Acá pues tenemos el caso de Izamal, ¿verdad? Izamal, que es quizá el santuario más importante del estado de Yucatán, ¿verdad? Sede del convento de San Antonio de Padua, que precisamente está emplazado sobre una antigua pirámide, ¿no? Una antigua centro ceremonial maya, ¿no? Entonces es muestra sincrética. Pero bueno, definitivamente el símbolo de la cruz verde, que también es una muestra pues muy clara de este sincretismo,
Desde luego, cuando llegan los evangelizadores, pues, de algún modo se sorprenden de la presencia de lo que parecían ser cruces, ¿no? Por ahí incluso, luego estos elementos son bien interesantes. En el siglo XVIII se reinterpretan pensando que uno de los apóstoles había estado en América, ¿verdad? Antes de la llegada de los españoles. Bueno, que se piensa que Quetzalcóatl era Santo Tomás, ¿no? Por ejemplo, para el caso del centro de México y demás. Pero en esta presencia de elementos cruciformes que son interpretados como algunos vestigios, al parecer, del cristianismo por parte de los frailes, lo que resulta ser es pues precisamente estas representaciones del árbol sagrado, ¿no? De la ceiba, del yaché, también representaciones de la planta de maíz, como estas fuentes de vida, ¿no? Estos ejes del mundo, ¿verdad? Que, como ya se mencionó, digamos, unían tanto el plano terrenal con los cielos y con el inframundo, y que pues eran, digamos, centros de la vida, ¿no? En el caso de la cultura maya, pues muy reverenciados y como estos ejes del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, con la llegada del cristianismo, pues digamos, estas cruces de algún modo van reinterpretándose y se van sincretizando hasta generar el culto a la cruz verde, ¿no? Desde luego, digamos de manera general, pues la cruz verde es una cruz cristiana, ¿verdad? Es una cruz latina, una cruz cristiana, pero que con esta reinterpretación, pues digamos, tiene este doble significado de ser no solamente la cruz, sino este árbol sagrado o este árbol de la vida, ¿no? De manera general, y que esto es interesante porque incluso para el mismo cristianismo la cruz es símbolo de un árbol, ¿no? Y en textos sagrados se refiere a la cruz como árbol, ¿no? Entonces estos elementos como universales que se ven presentes, ¿no? Y que encajaron muy bien, podríamos decir. La cruz, pues bueno, de manera general, que representa a la ceiba, pues como ya se mencionó, con sus ramas, ¿no? Que se elevan hacia el cielo, con el tronco que une el cielo con el inframundo y donde se encuentra, digamos, los hombres, ¿no? Pues es esta representación, digamos, misma del universo, ¿no? Sobre todo en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, Izamal fue un ejemplo, se plantan estas grandes cruces atriales. Ahora en Yucatán quedan muy pocos ejemplos o quizás se han perdido. Hay más en el centro y todo, pero estas cruces atriales que están usualmente colocadas en el centro de estos grandes atrios, ¿no? Pues es precisamente una recreación, ¿no? Una recreación de estas cosmovisiones, digamos, ¿no? De este árbol sagrado plantado en medio de este cuadrángulo, que de algún modo también está representando el universo. Y en el caso yucateco, pues con esta especial característica de estar pintada, ¿no? En una tonalidad verde o verde azulada, con diversos símbolos, ¿no? Usualmente son cruces sin Cristo, sino con diversos símbolos, y que tienen pues una característica particular de ser consideradas en algunas poblaciones no solamente como objetos, sino prácticamente como entes vivos, ¿no? Y precisamente el verde, ¿no? Está representando esta vitalidad de estos objetos. Híjole, pues yo creo que el tema de las cruces sin duda será algo que tendremos que desarrollar en algún otro momento porque, digo, finalmente los tiempos ahora sí nos recortan un poquito la charla, pero pues bueno, haremos otra sesión. Maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado y a usted también lo invitamos a que esté pendiente de la siguiente entrevista que vamos a tener con ustedes desde la Ceiba, desde la Gran Ceiba, el Gran Museo del Mundo Maya, en donde pues bueno, seguiremos platicando de sus contenidos y las historias que se generan detrás de las colecciones de este lugar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente entrevista. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.